Buenos días a todos. Buenas tardes aquí desde España, donde también estamos atentos a estos temas. Vamos a empezar hoy una nueva transmisión de la Coordinadora Internacional en Defensa de la Filosofía y su Enseñanza Pública. Queremos, en primer lugar, agradecer efusivamente, porque para nosotros es muy importante la presencia de nuestros ponentes que a continuación vamos a presentar, y el tema de hoy va a ser fundamentalmente el tema de las competencias. Nuestro interés aquí es plantearnos una serie de preguntas sobre ellas. Primero, todos estaríamos de acuerdo en que las competencias son un proceso universal, geográficamente, es decir, todos los países del mundo están adoptando una educación por competencias, y es un proceso universal en el sentido de que todas las etapas de la enseñanza, desde las enseñanzas profesionales, que quizá fueron las que empezaron con este proyecto, hasta las enseñanzas también de los más pequeños, desde la infantil, la primaria, la secundaria, la universidad, está adquiriendo este modelo de competencias. Nuestra pregunta entonces, esperemos que nuestras dos ponentes que tenemos aquí preparadas nos la vayan a explicar, y seguro que lo hacen muy bien, va a ser: ¿por qué este modelo está universalizado? Es decir, ¿cuál es la importancia del modelo de competencias para que se haya universalizado? ¿Cuáles son las causas de ello? ¿Y para qué se han universalizado? Si realmente, como por ejemplo dice la ley aquí en España, ha sido para el desarrollo de las personas y la ciudadanía activa, tal y como nos plantea nuestra Ley Orgánica de Educación en España, o bien hay otros motivos que tal vez nos están diciendo y que son igual de importantes. Para hablar de todo ello, yo ya me callo, que soy el menos importante aquí de los tres que aparecen en sus pantallas. Tenemos a dos personas, a dos mujeres, dos profesoras que han dedicado su tiempo a analizar este proceso. Se tratan, como verán en la pantalla ya, de María Luisa Bategachori, de Uruguay, y se trata también de Rosa Cañadell, de España. Ambas nos van a dar una ponencia breve de unos 20-25 minutos planteándonos fundamentalmente el problema. Primero va a entrar María Luisa para explicarnos su punto de vista, luego entrará Rosa, y después de esto lo que vamos a hacer es un debate, una serie de preguntas para poder profundizar en el tema. Antes de nada, repito, agradecer la presencia de las dos profesoras y darles las gracias por dedicar un domingo, ya sea por la tarde en algún caso, ya sea por la mañana en el otro, a estar aquí presentes para seguir ejerciendo, curiosamente, de profesoras, porque antes estábamos hablando entre nosotros y me comunicaban que, por ejemplo, María Luisa ya está jubilada, pero aquí sigue trabajando de profesora para, en este caso, educarnos a nosotros también. Cuento brevemente primero el currículum de María Luisa y luego contaremos, lógicamente, el de Rosa. María Luisa ha sido profesora docente de Historia en secundaria, también ha sido profesora en la Facultad de Derecho e Historia de las Ideas, ha realizado diversas publicaciones, tanto en artículos en revistas sobre educación, pensamiento político y también sobre historia de Uruguay. También ha participado en el movimiento sindical, siendo militante del Sindicato de Docentes de Secundaria, y además de sobre educación, su interés le ha llevado a participar también en trabajos y en investigaciones sobre diversos autores, tanto de filosofía como de sociología. Pues María Luisa, cuando usted quiera, puede empezar a ilustrarnos sobre este tema, y luego a continuación entraremos con Rosa para que también nos ilustre sobre estos problemas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Este es un tema sumamente importante que además es, como tú decías, universal. Se ha universalizado en forma acrítica. Si leemos los marcos curriculares, son todos iguales, incluso con el disparatario gramatical y sintáctico que los caracteriza. Son laberínticos. Prácticamente uno se pregunta qué quieren decir, porque son totalmente retóricos. Pero esto no empieza ahora. Yo estoy siguiendo el tema escribiendo sobre el tema de las competencias desde el año 2018.
O sea que ya llevo 7 años con el tema de las competencias y estoy aburrida de repetirme a mí misma, de plagiarme a mí misma, porque siempre es lo mismo. Pero con distintas presentaciones y distinta visibilidad. Por ejemplo, durante el gobierno progresista se inició a implantar las competencias, pero en forma disimulada, calladita. Es decir, yo, en forma muy poco ortodoxa, escribí una vez que era para no avivar giles. Giles en el Uruguay quiere decir tontos. Para no, y entonces evitar el debate en torno al tema. Pero se hizo calladamente y gradualmente, empezando por la educación de adultos, después para primer año y después en 2017, eso empezó en 2013, y en 2017 sacaron el marco curricular de referencia nacional, donde se implantaba el sistema de las competencias para todos los ciclos educativos. Esto, luego cuando fue derrotado el gobierno progresista y subió al gobierno una coalición de derechas, implantaron de nuevo la reforma, la transformación educativa con el mismo formato de las competencias, exactamente igual, con un nuevo marco curricular, pero que decía lo mismo que el otro, con las mismas retórica y la misma espantosa comunicación, porque la competencia en comunicación se ve que no abarca la gramática, la sintaxis y todo ese tipo de cosas totalmente prescindibles. Pero bueno, más allá de que no respetan las concordancias de género y número y todo lo demás, y es realmente dificultoso leer esos marcos curriculares vacíos de contenido. Pero, por definición, un marco encuadra un vacío, en el cual se pone algo. Según el diccionario, se encaja algo, y en este caso, el marco es un vacío donde se encaja la educación. Pero bueno, es decir, pero no empieza ahora. En 1994, desde la UNESCO, Jacques Delors trazó la carta de ruta de esta reforma educativa. Él planteaba en un texto que en el momento no se percibió muy bien hacia dónde se dirigía, los 4 pilares de la educación, que son los mismos 4 pilares de la educación por competencias. Aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a lo largo de toda la vida. Esos son los 4 pilares. Y es muy complejo porque lo que importa es aprender a hacer, no adquirir conocimientos, ni tampoco importa el desarrollo de la personalidad, porque para el marco curricular de 2022, el estudiante, el alumno, es un ser en construcción. O sea, lo que se tiene en vista es el adulto que se quiere fabricar y no las características psicológicas, biológicas, la capacidad cognitiva del niño y del adolescente y las diferentes etapas de la vida. Es decir, que la psicología evolutiva ha sido totalmente desterrada. Y lo que importa es qué quiero sacar. Entonces, es lo que el vocabulario de los marcos curriculares se llama diseño inverso. Es decir, se empieza por el final. Hacen todo al revés. Es decir, no se tiene en cuenta cómo es un niño de 3 años, psicológica, emocionalmente, su capacidad cognitiva, etcétera, sino que se piensa en lo que yo quiero sacar cuando termine el ciclo educativo. Es decir, el diseño es al revés.
primero me fijo los objetivos y después veo cómo consigo llegar a ellos. Entonces, los alumnos son denominados aprendices. En el marco curricular del 2017 se los llamaba, un neologismo espantoso, aprendientes, y al conjunto de los estudiantes se los llama cohorte. Es decir, usa un vocabulario muy expresivo de el trasfondo de este proyecto. Este proyecto sí es el mayor justificativo que tiene, que se extendió a todo el mundo e incluso se extendió a la educación universitaria con el proceso de Bolonia. Es decir, y acá en el Uruguay se está también insertando en la enseñanza terciaria. El segundo gobierno del Frente Amplio creó la UTEC, Universidad Tecnológica, que está basada en el concepto de la educación por competencias. Y en las universidades privadas, como la Universidad Católica o la Universidad de Montevideo, que también está vinculada al Opus Dei, o sea, que también es de orientación católica. Si uno mira las publicidades y las páginas web, los sitios web de esas instituciones, es evidente que se sigue la aproximación por competencias, como dicen los franceses, o la educación, el enfoque por competencias. ¿Por qué? ¿Qué se dice? Bueno, acá se aprende a hacer, se aprende a aprender, es decir, y ese tipo de retórica encubre una cantidad de otros fines. Yo me voy a sentir exonerada de definir las competencias porque nadie las puede definir. Yo he leído muchísimos trabajos sobre las competencias. En el Uruguay fue famoso el libro abierto de una agrupación llamada EDUI 21, integrada por empresarios expertos en sociología, economía, etcétera, y algunos ex docentes. El director de la enseñanza pública primaria y media en el gobierno que acaba de terminar formaba parte de este grupo de EDUI 21. Y en ese libro abierto tratan de definir las competencias, pero es absolutamente imposible repetirlo. Tendría que leerles una página de retórica y tampoco llegaríamos a entender qué son. En realidad, según cuando las competencias eran novedosas en los años 90, algunos dicen que la competencia radica en poder movilizar conocimientos, actitudes, emociones, comportamientos para lograr hacer algo, lo que sea, de manera asertiva, eso sí. No hay una definición de competencias y esto es algo que todo el mundo opositor a este tipo de educación señala. Héctor Lamadrid, por ejemplo, dice que cómo puede ser que se trate de implantar un enfoque educativo cuando sus partidarios ni siquiera pueden definir de qué se trata. Nico Hirt, un belga que escribió mucho sobre este tema, dice que la competencia es como el Espíritu Santo que flota sobre la materia, no se puede definir. Entonces, algunas cosas que se pueden colegir de todo lo que he leído es que la competencia radica en saber movilizar. Los conocimientos son instrumentales, por lo tanto, no se enfocan los conocimientos. Según sus propias declaraciones, los marcos curriculares se centran en un enfoque que dice que da prioridad al alumno.
al aprendiz. Pero en realidad el alumno es una abstracción, porque no se tienen en cuenta las condiciones concretas del niño, del preescolar, del adolescente, todos son iguales. Es como una especie de fábrica, ¿se acuerdan de The Wall? La fábrica de The Wall, donde era la cinta de donde iban todos los alumnos. Bueno, así es el enfoque por competencias, porque a la educación se le llama trayecto, y su finalidad es un trayecto continuo a lo largo de ese camino, que entren a los 3 años y salgan a los 15 con un título. Los títulos son fundamentales, los certificados de estudio. Ahora, cuando hablamos de aprender a aprender, en el marco curricular de 2022 se lo llama metacognición. Y ese nombre tan misterioso refiere a que el niño y el joven tienen que entender cómo se aprende, pero no les enseñan epistemología o gnoseología. No, digo, lo que tienen que aprender son los mecanismos de aprendizaje, porque la idea es adaptar a los jóvenes a, ellos dicen, las incertidumbres de este mundo, del futuro, pero no son las incertidumbres filosóficas o físicas, no, es la incertidumbre del mercado laboral. Es decir, es una adaptación de la educación a las necesidades del mercado de trabajo. Y como los mercados de trabajo están desregularizados, los trabajos pueden ser precarios, pueden cambiar, es decir, esa persona en construcción, que es el estudiante, hay que adaptarla a esos cambios del mercado de trabajo. Por lo tanto, tiene que ser capaz de reciclarse permanentemente de acuerdo a lo que el mercado de trabajo pida. Y ahí está la otra patita, que es el aprendizaje a lo largo de toda la vida, o la educación a lo largo de toda la vida, que son cosas distintas, pero que se presentan como si fueran iguales. Entonces, en algunos organismos internacionales plantean que el ser humano tiene la capacidad de aprender toda la vida y que esto tiene que ser aprovechado para adaptarse a las condiciones variables del mercado de trabajo y a lo que el mercado de trabajo solicite. Entonces, y que si no se adapta, si no es capaz, la responsabilidad de uno. Por lo tanto, si pierdo el trabajo, tengo que poder conseguirme otro y adaptarme a las nuevas condiciones. Entonces, hay toda una serie de competencias que se llaman zócalo de competencias o competencias de base, que es una contradicción, una paradoja, que en la llamada sociedad del conocimiento, sociedad de la información, todos estos planes por competencias no detallan qué información se le va a proporcionar a los alumnos ni qué conocimientos. Eso es el último orejón del tarro. Primero se hace el marco curricular estableciendo los perfiles de egreso, las competencias deseables. Luego se hacen las progresiones de aprendizaje. El aprendizaje es visto como algo lineal y creciente. Y luego los perfiles de egreso, que se le van a exigir a esos abstractos alumnos para que egresen. Y al final de todo, los planes y programas, que no importan mucho, porque el conocimiento es instrumental. Hay que saber movilizar cada conocimiento de acuerdo a la necesidad que se nos plantee. Pero no solo es el conocimiento, sino también las emociones, las actitudes, los comportamientos. Por lo tanto, en una situación me conviene ser humilde y en otra situación me conviene ser agresiva. No sé si me explico. Todo
es utilitario. No hay. Entonces, a eso se le llama, a toda esa forma, aprendizaje de actitudes, de emociones, de comportamientos, se le llama mirada o visión ética. Esa es la ética. Inculcar determinadas actitudes, comportamientos. Por ejemplo, que sepan, que no se sientan fracasados aunque fracasen, que sean resilientes, que sepan actuar en equipo, que sean... Es decir, hay toda una búsqueda de armonizar la sociedad, de eliminar las brechas, y por lo tanto eso se inculca desde la primera infancia. Y cuando yo no puedo ahora, porque sería muy largo, pero he escrito montones de cosas sobre esto con abundancia de citas, hay una reaparición de la psicología conductista en la educación, pero muy fuerte. Y si bien en el plano de los conocimientos se adhiere al relativismo posmoderno, es decir, lo que Nico Hirsch llama el constructivismo filosófico, no el constructivismo pedagógico, que era otra cosa muy distinta, sino porque todo está en construcción, todo es un fluir permanente, en permanente cambio. Y también los planes y programas, que hay que cambiarlos permanentemente. Y la otra cosa que veo como realmente grave en esta situación es que hay un dogmatismo tan grande en materia pedagógica. Es decir, la pedagogía no importa, la pedagogía está archivada. En materia de política educativa, el dogmatismo es tan grande que el docente pasa a ser un instrumento más, un insumo, es decir, que tiene que ser como una especie de guía para que el alumno se autoeduque. Esto viene de hace muchísimo tiempo. Ya en la década de los 70 se hablaba, el psicólogo conductista Skinner había planteado el uso de máquinas de enseñar. Y ahora con la informática, evidentemente, es mucho más... Estoy enchufando el teléfono porque se me estoy quedando sin batería. Con la informática las máquinas han mejorado mucho. Ahora las concepciones pedagógicas están estancaditas. Y la otra cosa que quería señalar, porque me quedo sin tiempo, es que la obsesión del enfoque por competencias es evaluar y monitorear permanentemente al alumno y al docente. El docente pierde toda autonomía, toda libertad de cátedra, porque se complementa con sanciones si no está identificado con el proyecto de centro. Acá hay otro gran tema, que es la autonomía de los centros, de manera que cada centro va a elaborar el programa y los perfiles de egreso de acuerdo al contexto de los alumnos. Cuando se dice contexto, te está diciendo el origen social de los alumnos. Es decir, va a haber una educación diferenciada según el origen social de los alumnos. Y una educación diferenciada, decía el maestro Miguel Soler, es una educación diferenciadora, porque va a acentuar las diferencias y no va a compensarlas de ninguna manera. Y yo miro los numeritos en rojo y ya se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la intervención, que ha sido muy interesante. Solamente acentuar que hablaba al principio de su intervención de que era universal este problema, y es que a mí me parecía que estaba hablando también de España.
Quiero decir, estábamos totalmente de acuerdo en todo lo que estaba diciendo y era el problema que teníamos en España, del cual ahora y demás problemas nos va a hablar Rosa Cañadell, que está aquí presente. La voy a presentar también brevemente, que además se ha citado a Nico Hart, que con quien Rosa Cañadell ha escrito un libro, que ahora también nos contará ella. Es licenciada en Psicología y Magisterio, ha sido también profesora de secundaria y directora de un centro de educación secundaria, creo que recordar que de formación profesional. También ha trabajado en el ámbito sindical, como muchos de los que estamos aquí, como anteriormente también nuestra anterior ponente, y ha escrito diversos artículos, tanto en medios nacionales como internacionales, tanto en revistas especializadas de educación, como por ejemplo aquí en España una que tiene mucho prestigio, que es Cuadernos de Pedagogía, como en periódicos generalistas dedicados siempre a la educación y dedicados siempre a explicarnos a todos qué es esto de las competencias. Pues Rosa, cuando usted quiera también nos puede ilustrar, y muchas gracias a María Luisa por lo bien que nos ha explicado sus ideas sobre este tema, y luego cuando acabe Rosa ya entramos en lo que serían las preguntas para poder desarrollar todos estos temas tan interesantes que están saliendo. Rosa, cuando usted quiera. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme y bueno, voy a intentar explicar un poco. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la compañera y es evidente que esto además es a nivel, por lo que se ve, internacional. O sea, en España parece que son los locos de nuestros países los que se inventan estas historias, pero no es así. O sea, de hecho, en toda Europa y por lo visto en América Latina también funciona lo mismo. Yo lo que digo es que para entender lo que está pasando en la educación, lo más importante es tener claro que es el ataque neoliberal a la educación. El neoliberalismo ha conseguido apropiarse de la educación. Y de hecho, tampoco es una gran novedad, porque si miramos la historia, veremos que siempre que hay un cambio importante, profundo, económico, político, etcétera, lo primero que se cambia es la educación. Esto pasa en las revoluciones, pasó en la Revolución Cubana, la sandinista, en nuestra república, etcétera. Y también al revés, cuando vienen los golpes de Estado, Pinochet, Franco en España, etcétera, también lo primero que se cambia es la educación. En este momento el neoliberalismo está ya totalmente instalado, ha penetrado en muchos ámbitos y finalmente también ha penetrado en la educación. Esto, como ha dicho la compañera, hace tiempo que se está intentando. De esto, a partir de los años 90, con la caída del muro de Berlín, ya desde el Banco Mundial y desde la OCDE se empieza a hablar de lo que ellos llaman la transformación educativa necesaria, que no es ni más ni menos que poner la educación al servicio de la economía. ¿De qué economía? Evidentemente de la economía neoliberal, que es la que entendemos. Y exactamente qué es lo que quiere el neoliberalismo de la educación. Quiere dos cuestiones básicas. La primera es poder hacer negocio con la educación. O sea, la educación mueve miles de millones de dólares en todos los niveles y por lo tanto, si hay que poder hacer negocios, si se puede invertir en educación para hacer negocios, se necesita privatizar. Esta sería una de las primeras cuestiones que quiere el neoliberalismo. Y la segunda es, de alguna manera, que aquello que se enseña, aquello que aprenden los alumnos en las escuelas, en los institutos e incluso en la universidad, esté al servicio de las necesidades de la empresa, del mundo financiero y de los valores del neoliberalismo. Esto explica un poco todo lo que está pasando en ese momento en educación. La privatización tiene muchas caras también, pero lo que se trata es poder hacer negocio. Y de hecho, en España y en Cataluña, donde estoy yo, voy solamente a enumerarlos porque explicarlos sería muy largo,
pero los conciertos educativos, que quiere decir centros privados, pero que funcionan con dinero público, pero que cobran cuotas y por lo tanto lo que hacen es segregar al alumnado. Esta es otra de las opciones del neoliberalismo, que las clases sociales se continúen, o sea, los pobres continúen pobres y los ricos ricos, para decirlo de una manera muy, muy sucinta. La externalización de todos los servicios, o sea, el comedor, el transporte, la limpieza, etcétera, todo eso ya ha pasado a empresas privadas que evidentemente hacen negocio con ello. El copago de las familias, incluso en las escuelas públicas, cada vez las familias tienen que pagar porque el presupuesto del Estado no llega. Y la privatización pura y dura, tanto de la formación profesional, de las universidades privadas. En 15 años ha aumentado un 60% el número de universidades privadas que hay. Y en ese momento, por ejemplo, en Cataluña tenemos 9 de públicas y 15 de privadas. O sea, ya casi el doble de universidades privadas. Todo eso, evidentemente, lo único que hace es aumentar la desigualdad, que el neoliberalismo forma parte de ello, y segregar al alumnado. Por lo tanto, eso tiene repercusiones sociales muy importantes, elimina o dificulta mucho el ascensor social, hace también que el alumnado no se socialice en la diversidad, sobre todo económica y social, o sea, que las clases altas solamente, los hijos de clases altas solamente se socialicen con clases altas, los inmigrantes solo con inmigrantes, los pobres con los pobres, y por lo tanto tenemos escuelas totalmente segregadas con una concentración de un tipo de alumnado muy diferente en unos centros que en otros centros. Esta sería una de las cuestiones. La otra cuestión de la privatización y de hacer negocio es la entrada de todas las empresas de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías han entrado en la educación vendiendo software, vendiendo ordenadores, vendiendo todo tipo de programas, etcétera, y haciendo un gran negocio a partir también de la educación, con lo que se viene a llamar la educación virtual. Este sería uno de los capítulos importantes. El otro, que es el que tiene que ver con las competencias básicas, sería cómo se da una formación al servicio de las empresas y del mercado laboral. Como dice Christian Laval, lo que se trata es de no solamente apropiarse del dinero, apropiarse de las riquezas o de las cuestiones de todo el mundo, sino también apropiarse de las mentes. Christian Laval habla de la subjetividad neoliberal, que obliga a cada persona a vivir en un universo de competición generalizada, transformando a cada individuo a concebirse a sí mismo como una empresa o como emprendedor de sí mismo. Para todo eso, la educación es imprescindible, porque lo que se trata es de producir sujetos flexibles, adaptables y dóciles a las exigencias de la economía, o sea, a la precariedad, a la desigualdad social, a la sobreexplotación, a la incertidumbre, etc. Por lo tanto, el objetivo final, de hecho, sería hacer trabajadores incultos, acríticos, sumisos y adaptables. Esto sería el objetivo final. Para ello hay varias cuestiones que se están utilizando para estos fines. La primera sería todo lo que tiene que ver con los currículums y con lo que se está enseñando en la educación. Por ejemplo, de entrada, cada vez hay menos horas o van desapareciendo las humanidades, la filosofía, la historia, el arte, las ciencias sociales, etc. Otra sería la introducción de lo que es la educación de la emprendeduría, que se trata de que cada trabajador sea eso, autónomo de sí mismo, o sea, emprendedor de sí mismo. Por lo tanto, no esperar que hayan derechos laborales ni derechos sociales.
Otra es la educación financiera, que transmite la ideología de la economía neoliberal y, por lo tanto, todo ello crea menos posibilidades de tener espíritu crítico. Además de eso está la educación emocional y la educación virtual. Estos serían todos los mecanismos que se han puesto en marcha para poder llegar a sus objetivos. Las competencias básicas es uno de ellos muy importante. Mira, las competencias básicas de entrada, como dice Nico Gil y como ha dicho la compañera, no son, y eso hay que quedar muy claro, no es una metodología pedagógica que sale de la pedagogía o de la psicología. No hay una teoría pedagógica de lo que es las competencias básicas. Las competencias básicas tampoco son una demanda de las familias ni una exigencia del profesorado, es una exigencia del mundo económico vinculado a la OCDE. En el 2006, en el Parlamento Europeo ya sale de manera oficial una lista de cuáles son las competencias necesarias para los futuros lugares de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que dicen la educación competencial o las necesidades básicas? De momento, primero, al menos en España, el proceso es, primero, aparece toda una propaganda de que la educación actual no funciona, de que el profesorado no está anticuado y enseña como en el siglo XIX o en el siglo XX, pero no atiende las necesidades del siglo XXI, que la memoria no sirve para nada porque todo ya está en Google, que las clases magistrales son nefastas, que lo que hay que hacer es una formación individualizada, que sirva y que esté adecuada a eso, a las necesidades del siglo XXI. Por lo tanto, el profesor ya no tiene que enseñar ni transmitir conocimientos. El profesor lo que tiene que hacer es acompañar al alumnado en la búsqueda de su formación, que nadie sabe exactamente lo que quiere decir. En definitiva, las competencias básicas lo único que hacen es devaluar y menospreciar lo que es el conocimiento y la memoria. No se trata de aprender conocimientos, no se trata de entender qué es lo que está pasando, no se trata que el profesor transmita conocimientos, sino lo que se trata es que los chavales, como ha dicho la compañera, aprendan a aprender, que nadie sabe exactamente lo que quiere decir, y en todo caso que construyan su propio conocimiento, que es otra de las frases célebres, lo cual tampoco nadie sabe lo que quiere significar, porque cómo vas a construir un conocimiento si no tienes el conocimiento. El conocimiento se transmite y quien lo transmite es el profesorado. ¿Vale? Con las competencias básicas, cuando se aplican, al menos aquí lo que se está haciendo es lo que se llama aprendizaje por proyectos. Aprendizaje por proyectos, que quiere decir que se organiza distintos tipos de conocimiento con un fin concreto. Por ejemplo, el Imperio Romano. Pero la diferencia está en que cuando hablábamos de educación activa o cuando hablábamos de que el alumnado entienda aquello que se le explica, entienda los conocimientos, los pueda asumir y los pueda aplicar, se podían hacer actuaciones de educación activa. Pero en las situaciones de aprendizaje por proyectos es al revés. Lo importante es el proyecto y los conocimientos solamente son importantes aquellos que sirven para este proyecto, pero que están totalmente descontextualizados. O sea, los alumnos pueden terminar el proyecto del Imperio Romano sabiendo cómo vestían los romanos, sabiendo cómo se organizaban y cómo hacían las casas, pero no saben ni en qué siglo,
ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni qué pasó antes, ni qué pasó después, etc. O sea, los conocimientos quedan desbalazados, no están estructurados, con lo cual lo que pasa es que disminuye la posibilidad de tener conocimientos sólidos. Incluso los más básicos. En España nos estamos encontrando, en Cataluña, por ejemplo, que los chavales empiezan a no tener comprensión lectora a los 12, 13, 15 años. ¿Por qué? Porque no está eso en lo que es el cotidiano de las clases que se imparten, porque todo va a nivel de competencia. Y es muy importante entender que lo más grave de la educación por competencias es justamente este menosprecio del conocimiento. Esta idea de que el conocimiento está en Internet, de que la memoria no sirve para nada porque todo está en Google, con lo cual lo que hacemos es que disminuye de una manera flagrante la capacidad de conocimientos de los chavales. Y esto además tiene unas consecuencias, yo diría que políticas ideológicas, y es que si tú no tienes conocimientos de historia, de filosofía, de física, de literatura, no puedes entender lo que está pasando en el mundo, no puedes tener sentido crítico porque no entiendes lo que pasa. Y si no tienes posibilidad de entender cómo funciona el mundo y por qué funciona, porque hay desigualdad, porque hay las guerras, porque hay el machismo, etcétera, tampoco puedes tener las posibilidades de intentar mejorarlo o cambiarlo. Con lo cual, lo que terminamos es teniendo chavales con pocos conocimientos, chavales con cada vez más ignorantes, entre comillas, y además con una muy poca posibilidad de sentido crítico. Esto evidentemente le favorece muchísimo a la consolidación de este sistema neoliberal que lo que hace es crear desigualdades y lo que hace es crear trabajos sobreexplotados, etc. Esto sería. Finalmente, hay dos pequeñas cosas que yo pienso que también es importante y que forma parte de las competencias, porque está la competencia emocional, la competencia básicamente a ese nivel, y es ese tipo de educación emocional. Fijaos, es curioso, aquí en España al menos tú buscabas educación emocional ya hace como 10 años, 8 años, y te encontrabas que el banco, el BBA, la Telefónica, el Google, la Caixa, o sea, bancos y empresas multinacionales daban cursos de educación emocional para el profesorado. O sea, de repente resulta que los bancos y las multinacionales estaban sumamente preocupados por el estado emocional de los alumnos. Bien, eso no es así. Evidentemente, era otra de las grandes fórmulas que tenía el neoliberalismo para penetrar en la educación y crear ese tipo de sujetos que era el objetivo final de esta educación. La educación emocional que se está dando dentro de este marco de competencias básicas lo que hace es que introduce toda esta visión que de alguna manera nace de la inteligencia emocional, del Goleman, etcétera, en Estados Unidos a finales del siglo XX, y que lo que viene a decir es que lo importante no es las condiciones materiales, lo importante no es lo que te rodea y sobre todo lo material, sino que lo importante es tu mirada. O sea, lo que se trata es que tú sepas gestionar tus emociones. Si tú gestionas tus emociones, serás feliz, tendrás éxito en la vida y todo será maravilloso, ¿vale? En el fondo, lo que esto implica es, por un lado, estimular el individualismo, o sea, las soluciones a los problemas que tú tengas, del tipo que sea, son soluciones individuales,
culpabiliza evidentemente a los alumnos con peores condiciones materiales, porque es evidente que con buenas condiciones materiales no hace falta que gestiones muchas emociones, sino que tienes muchas más posibilidades de tener una buena vida. Y lo que se trata es que no deben preocuparse de los problemas, sino que lo que hace es introducir falsas soluciones. Unas soluciones que vienen del mundo de la empresa también, ese tipo de educación emocional que de hecho se basa en el autoconocimiento, la autorregulación, la tolerancia, la empatía, la resiliencia, etcétera, etcétera. Básicamente, lo que se trata es de cambiar las percepciones en lugar de cambiar la realidad. O sea, desactivar cualquier iniciativa de tipo político o reivindicativo de forma colectiva. Lo que tienes que hacer es tú mismo gestionar tus emociones de forma individual y esta es la solución de tus problemas, ¿vale? Por lo tanto, aquí en broma decimos que lo que se trata es que si te despiden, si te sobreexplotan, no vayas a un sindicato, sino que hagas yoga. En definitiva, sería una manera muy, muy simple de cómo se reduce esto. Y la última ya sería la educación digital, o sea, toda esa introducción del aprendizaje por las pantallas, también aquí se ha transformado casi en una obligación, se han gastado millones de euros para comprar ordenadores, tablets, pizarras digitales, etcétera, y ahora está empezando ya, cada vez hay más voces que lo que están es explicando que el aprendizaje, la lectura en pantallas, por ejemplo, no posibilita ni la comprensión lectora ni la profundización de aquello que estás leyendo. O sea, que para que se queden los conceptos hay que escribirlos a mano. Para aprender a escribir, el ordenador no funciona, hay que aprender a escribir a mano. Para aprender a leer hay que aprender a leer en papel. Y para comprender aquello que lees, por lo tanto, aquello que te están explicando, es importante tomar apuntes y es importante tener libros de texto en papel. Esta sería otra de las cuestiones, porque además hay un factor muy importante y es que todos los programas educativos que vienen enlatados y que se ponen en las pantallas, evidentemente no los controla el profesorado, no los controla nadie. Vienen de estas empresas y estas empresas evidentemente tienen un sesgo ideológico clarísimo. Por lo tanto, ni siquiera hay la posibilidad de que el profesorado pueda transmitir los conocimientos que pensamos, como mínimo las personas que querríamos un mundo mejor, aquellos contenidos y aquellos enfoques que ayuden a entender todas las desigualdades, todas las guerras, todas las cuestiones que están pasando en ese momento y poder hacer frente a ellas. Esto sería un poco el resumen de por qué las competencias básicas, que no son solo las competencias básicas, es todo un programa, es toda una cantidad de medidas que lo que hacen es intentar finalmente lo que he dicho al principio, producir sujetos flexibles, adaptables y dóciles a las exigencias de la economía. O sea, trabajadores que sean incultos, acríticos, sumisos y adaptables. Y todo eso, evidentemente, a quien más desfavorece, a quien más perjudica, es a las clases más populares, porque las clases de la élite ya se procuran de buscar los conocimientos, o bien en escuelas de élite, o bien en la familia, o bien en sus viajes, o bien en clases particulares, etc. Y los que se quedan sin estos conocimientos, sin esta capacidad de poder aprender más, porque si no tienes conocimientos previos tampoco puedes aprender más, y de comprender el mundo y de saber enfrentarte, a quien perjudica básicamente es a las clases populares.
Por lo tanto, deberíamos, mi idea es que podamos, desde el mundo magisterial, desde el profesorado, desde las familias, desde el mundo de la izquierda, poder ver qué hay detrás de todas estas grandes innovaciones y cambios que tienen que ver con todo lo que hemos hablado y se enfrenten a ello, porque entiendan que no es una cuestión progresista, moderna y mucho mejor, sino que eso pues se vende, sino que detrás lo que hay es un intento de poner esta educación al servicio de este sistema que cada vez es más injusto, cada vez es más desigual y cada vez nos trae más problemas, sobre todo a las clases populares. Gracias. Pues muchas gracias por la intervención, también muy interesante. Me imagino que la profesora Bategasori estaba pensando que se hablaba también de Uruguay, igual que nosotros pensábamos antes que se hablaba de España, ahora estarían pensando que se hablaba también de Uruguay. Y entonces vamos a entrar ahora en un turno de preguntas para intentar desarrollar un poco el tema. Y la primera pregunta va para las dos profesoras. Tanto la profesora Bategasori, que ha dicho que esto lo inició en Uruguay el gobierno progresista, como la profesora Cañadel han hablado de un sistema que es, digamos, de apoyo o adaptación a un nuevo mundo económico y al mercado laboral. Si esto es así, ¿por qué creen que hay movimientos, partidos políticos que se presentan como de izquierdas o de contenido progresista, al menos del ámbito progresista, y que están apoyando todo este proceso educativo? Esta sería la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué movimientos aparentemente del sector de izquierdas, progresista, vamos a llamarlos así, sin entrar en más consideraciones, están apoyando este proceso de educación por competencia? ¿Puede contestar cualquiera de las dos o las dos mejor todavía? A ver, es una buena pregunta y yo también me lo pregunto. O sea, el problema para mí está en que esto se ha vendido como una cuestión progresista y una parte muy importante de la izquierda o se lo ha creído o realmente sabe de qué va, pero no quiere enfrentarse a los grandes poderes como es el Banco Mundial, la OCDE, la Unión Europea, etcétera. Pero es una gran pregunta, pero además es un gran drama, porque el problema es que, por un lado, quien lo promociona lo vende como una cuestión muy progresista, muy bueno para el alumnado, para las necesidades del siglo XXI, pero por el otro, cuando tú indagas un poco, cuando tú reflexionas un poco, cuando tú miras y lees también otras personas que se han preocupado de eso, te das cuenta de que es justamente lo contrario. Entonces, la pregunta yo también la hago. O sea, ¿cómo puede ser que una parte tan importante de la izquierda defienda estas teorías? Y, pues bueno, es lo que está pasando. No sé, a ver, la compañera si tiene una explicación mucho más clara. Sí, mucho más triste. Digo, la voy a decir con dolor de alma. El pensamiento, lo que al comienzo del siglo se llamaba el pensamiento único neoliberal, y se trataba de contradecirlo, ha penetrado en las fuerzas llamadas de izquierda, que yo califico de progresistas, pero son muy poco de izquierda. Ahora, hace poco, estaba leyendo un libro hecho por economistas jóvenes, donde se muestra que durante los gobiernos progresistas prosiguió y se incrementó el proceso de extranjerización de la economía uruguaya, en todos los rubros, en particular, por ejemplo, en el energético. Entonces, todo lo que estuvimos en el siglo pasado, en el surgimiento del Frente Amplio, y que pagamos bastante caro en lo personal, el haber militado en la izquierda porque vino una dictadura y demás, en este momento no reconocemos a la izquierda. Todo el programa originario se ha archivado. Yo estuve leyendo, con gran sacrificio personal porque es una lectura poco divertida, los mamotretos del BID, de la OCDE, del Banco Mundial,
todos los organismos financieros internacionales tienen sus departamentos de educación y son ellos los que determinan las orientaciones educativas. Desde los años 70 se acabó, y en esto yo, es decir, estoy de acuerdo con Nico Gil, cuando señala que con todas las crisis, que empezar con la crisis del petróleo en los años 70, se acabó el estado de bienestar y acaba lo que él llama la universalidad de la enseñanza, pasa a ser la mercantilización de la enseñanza. Uh-huh. Y eso es así, digo, la educación común, que era la idea básica de la educación en el Uruguay, hoy día se ve como atrasada, como retrógrada, y se va a esa diferenciación según los contextos. La CEPAL había hecho 4 categorías aterradoras, cruzando origen social y rendimiento escolar. Eran, por ejemplo, perdedores en una de las categorías, ahora, mutantes, eran aterradoras. Y hay todo un discurso. Yo escribí una cosa que se llamaba Historia y Memoria de la Crisis de la Educación, que arrancaba por los 70, con materiales de organismos internacionales, financieros y de la UNESCO y de la Comisión Europea para Educación, etcétera, etcétera. Y hay cosas aterradoras, pronósticos apocalípticos, que si no se cambiaba la educación, íbamos a tener hombres y homínidos, cosas así. Germán Rama, un sociólogo que encabezó acá un intento de reforma educativa dirigida por la CEPAL en el año 95 y que fracasó, decía que si no se cambiaba la educación, a los pobres la única opción que les quedaba eran ser delincuentes. Entonces, son cosas así, apocalípticas, que se han reiterado y reiterado por décadas y han impregnado la conciencia popular. La educación está en crisis, la educación tal cual es no sirve para nada. Entonces, todo eso era, digamos, la preparación para estas transformaciones educativas que, a mi manera de ver, es así, son retrógradas. Además, presentan como ultra novedades cosas que tienen más de un siglo, porque el sistema de proyectos fue inventado por Kilpatrick a comienzos del siglo XX. Tiene más de un siglo, y eso se presenta como una gran innovación. Y es exactamente como decía la compañera, se usan aquellos conocimientos que sirven para el proyecto, totalmente aislados, desvirtuados, incluso falseados. En las películas norteamericanas, un proyecto famoso es construir un símil de volcán. Ahora, yo voy a decir que mi hijo, cuando tenía 5 o 6 años, con un librito sobre volcanes para niños, sabía mucho más de volcanes que el niño que hace el volcán en la escuela, porque el símil de erupción se hace poniendo bicarbonato, detergente y no sé qué otra cosa más. Así que el niño puede llegar a creer que la lava del volcán es bicarbonato mezclado con detergente y no sé qué más. Y que adentro del volcán hay una botella. Es decir, porque los proyectos son espantosos. Hannah Arendt escribió una crítica muy, muy importante sobre el sistema de proyectos, la idea de que la educación es aprender a hacer. Y está escribiendo en los años 50 del siglo pasado. Y eso, en vez de archivarse, se extendió a todo el mundo, con un desprecio por el conocimiento que es aterrador, porque no solamente las víctimas, digamos así, son los jóvenes de las clases, como se dice ahora, vulnerables. No, porque ese desprecio por la enseñanza y por el conocimiento abarca también escuelas privadas. Yo tengo un sobrino nieto que fue siempre a escuelas privadísimas y que en segundo de liceo no sabe hacer una regla de 3.
nunca le enseñaron la regla de 3. O sea, hay una carencia de razonamiento, pero también el razonamiento ha sido formalizado en recetarios, tipo receta de cocina, y a eso le llaman pensamiento crítico, que es otra de las competencias. Entonces, es una declinación tan intelectual, tan grande la que va a surgir de todo esto, que va a afectar a generaciones. Y a mí, ya soy vieja, pero me asusta por el futuro. Es verdad lo que dice la compañera, la comprensión lectora brilla por su ausencia. Y eso es algo que va a afectar a generaciones, lamento decirlo. Bueno, en los programas, es decir, los libros que leí hace años, del BID, de la OCDE, del Banco Mundial sobre educación, todas las soluciones que plantean son estas. Y se imponen dogmáticamente. Sí, es porque como... aún... Se pueden interrumpir entre ustedes, para poder... Digo, se imponen axiomáticamente, porque incluso aparecen, es decir, estudios que muestran que, por ejemplo, la descentralización no sirvió para nada, que el sistema de vouchers, donde el Estado le paga a colegios privados para los alumnos que no pueden pagar los colegios, tampoco sirvió para nada. Pero después, a renglón seguido, dicen, pero es impensable la centralización educativa. Si la descentralización no sirvió, ¿por qué es impensable la centralización? Porque es el dogma. Digo, es todo un concepto, una concepción dogmática, y ninguno se aparta una micra, no hay de lo establecido. Originalidad, cero. Lo que es muy sorprendente y muy terrible es justamente que cuando tú miras de dónde sale, yo hace 5 o 6 años, que tú ponías innovación educativa y te salían cursos, como decía antes, también de educación emocional, que los daban los bancos y las multinacionales. O sea, solamente eso ya debería hacerte pensar que, en fin, como mínimo dudar de que esto sea progresista, bueno, etcétera, etcétera. Porque además era el recetario, es siempre lo mismo. La educación no funciona, no corresponde a las necesidades del siglo XXI, hay que aprender a aprender, el profesorado tiene que acompañar, las TIC son maravillosas, la educación emocional es muy importante, o sea, es un recetario que parece un catecismo, que además coincide en España, en Cataluña, en Uruguay, en Brasil, en Chile, etcétera, lo cual realmente han tenido una capacidad muy importante de penetración, pero lo extraño es la ignorancia desde la izquierda de que no se ha percatado de dónde venía y cuál era el objetivo de todo eso. Esta es bueno, que me quedo siempre entre enfadada, decepcionada y preguntándome una y otra vez, pero ¿cómo puede ser que esta gente, este partido, este personal que no haya leído, que no haya mirado de dónde sale todo eso? ¿Cómo puede ser? ¿Es ignorancia? ¿Es desidia? ¿Es mala fe? Esta sería la gran pregunta. Pero a partir de ahí yo también pienso que hay que ser positivo y hay que intentar, como decía, al final hay que intentar hacer más pedagogía de todo eso, que el profesorado lo entienda, que se revele y que intente dar la vuelta y recuperar aquello que realmente es la educación, que es transmitir conocimientos para poder progresar y también para poder entender el mundo. Pues todos nos quedamos con la misma cara que decía la profesora Cañadell, viendo que los movimientos progresistas, efectivamente, un sector de los movimientos progresistas, tampoco son todos, vamos a ser justos, están apoyando esto. Tenemos ahora aquí con nosotros a Víctor Soto, que quería hacer una pregunta también. Víctor, cuando quieras.
Sí, desde ya agradecer a las maestras, ¿no? Y creo que las intervenciones, sus participaciones, digamos, enriquecen no solamente a nosotros, sino a todos los que nos están escuchando, ¿no? Nos esclarecen más. Ahora, particularmente, soy de Perú, de la Asociación de Docentes de Filosofía del Perú, y una organización joven nomás que justamente en el meollo de encontrar el por qué se eliminó la filosofía en el Perú, buscando, jalando el hilo, nos hemos encontrado lo que ustedes han muy bien expuesto, ¿no? Se debe a la implantación de un enfoque, modelo, ¿no? De manera dictatorial, ¿no? Sin consulta popular, sin tomar en cuenta los padres de familia, nada. Con el pretexto que ya lo han planteado, no, la educación anterior era mala, la que vamos a plantear es innovadora, creativa, moderna, buena. Entonces, y con el apoyo de, obviamente, movimientos, agrupaciones, ¿no? De izquierda. Ahora, se eliminó el curso de filosofía, ¿no? Y apoyaron en este proceso, digamos, profesores de filosofía. Entonces, es como que uno mismo, ellos mismos se estaban disparando los pies. Y en este proceso que afecta no solamente a la filosofía, sino a las ciencias humanas, ¿no? Y a todo el sistema educativo, digamos, dirigentes sindicales de docentes han apoyado eso. Entonces, yo más que, y no es que no sepan, sino que esta implantación de organismos internacionales, digamos, tiene un financiamiento tan inmenso que hasta financia guerras, ¿no? Entonces, fácil es de comprar, ¿no? Los intereses de dirigentes, ¿no? De repente, mañana lo vemos al maestro Enrique como ministro, qué sé yo, o a mí, no sé, qué sé yo, y que ahorita estábamos hablando en contra. Yo me ofrezco voluntario, ¿eh? Yo espero que quede claro. Pucha, y es por eso que al menos en el país, a muchos trabajadores docentes de base que han criticado esto, lo han metido presos, ¿no? Acusados de terrorismo, ¿no? Entonces, mientras que a otros que apoyan este modelo, digamos que están bien. Entonces, la situación es mundial, ¿no? Y como muy bien dicen, no solamente afecta a toda la humanidad, afecta, y ni siquiera los que implantan esto no se dan cuenta porque le está afectando a ellos, también va a afectar su futuro, ellos simplemente ven la cuestión inmediata, pero de interés de su momento, pero no ven el futuro de la humanidad, ¿no? Se está poniendo en riesgo, digamos, la situación de la humanidad, ¿no? Porque, ¿qué es lo que quieren? Máquinas, ¿no? Nos están formando prácticamente como una máquina más dentro de todo un engranaje, ¿no? Y obviamente, conforme ha pasado el tiempo, han ido perfeccionando, ¿no? Porque muy bien, esto yo también lo veo es que, ¿qué pasa? Como ustedes muy bien han planteado, en la década del 70 ocurre cambios en la forma de organizar la producción, de una producción fordista que también determinaba un tipo de educación. Ustedes se acordarán los tiempos modernos de Charlie Chaplin, ¿no? Ese tipo de trabajador que se especializaba en una sola función y también la educación estaba determinada de esa manera, por eso que se especializaba. Ahora no. Entonces, al cambiar a una forma de organización post-fordista o toyotista o neofordista, como lo quieran llamar, también determina un cambio en la forma de educar, ¿no? Y como ustedes lo han dicho muy bien, no viene por proyectos de pedagogos ni nada, ¿no? Simplemente de manera dictatorial, digamos, organismos internacionales, en función a sus intereses económicos, han impuesto, ¿no? Ahora, pero acá una pregunta, ¿no?
la educación tiene que ver o se relaciona o está ligada con la producción, sí y no, o sí o no, y de qué manera tienen que, porque algunos dirán no, pero no tiene que, muchos critican a que está ligada a la producción, pero o sea, que quiere decir que no está ligado, no tiene que ver con la producción. Entonces, a explicarles si es sí, que si es sí, de qué manera y de qué forma, ¿no? Esa es mi pregunta. Pues sí, está ligada a la producción, está ligada al sistema, a los valores del sistema, que esto es muy importante, pero a la producción está ligada porque los estudios que hacen se vaticinan que habrá un porcentaje muy pequeño de trabajadores especializados en las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, en fin, etcétera, etcétera, y después una gran cantidad de trabajadores absolutamente precarios, absolutamente con pocos derechos, que van a cambiar constantemente de empleo, de empresa, de lugar, etcétera, y por tanto necesitan eso, necesitan trabajadores, primero, que sean resilientes, o sea, que no protesten, que se crean esto de que tienen que cambiar la mirada y no afiliarse al sindicato. Necesitan jóvenes que no tengan muchas aspiraciones, que no sepan muchas cosas, que se entretengan mucho con el móvil, las redes sociales, etcétera, cada vez más individualizados, cada vez más solos, etcétera. Necesitan eso para poder consolidar este modelo. O sea, estamos en un modelo que no tiene ninguna lógica desde la perspectiva normal. O sea, las grandes desigualdades, la cantidad de sobreexplotación, los trabajos precarios mal pagados, etcétera, etcétera, los jóvenes sin vivienda, todos estos males de este sistema no se pueden aguantar si no tienes realmente a la población dormida, adocentada y de alguna manera entretenida en otras historias. Cuanto más individuales mejor, porque lo colectivo ya se sabe que tiene fuerza y lo individual no. O sea, si tú lo vas mirando, todo lo que hay en este programa realmente responde a este futuro que nos prometen tan terrible, que yo espero que no lo sea y que realmente alguien se dé cuenta cada vez más y se pueda realmente cambiar un poco y mejorarlo, porque si no nos vamos al desastre total. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera. Digo, además, el discurso para justificar estas transformaciones educativas es la sociedad del conocimiento y la exigencia de grandes conocimientos para las nuevas tecnologías. Pero en la educación tal cual es, no importa que conozcan cómo funciona una computadora, lo que importa es que la sepan usar. Y esa es una competencia de base. Hay que, los perfiles de egreso tienen que saber manejar casi intuitivamente los distintos modelos de aparatos electrónicos y a estar al día con los nuevos hardware y los nuevos software. Pero solo para que lo sepan usar, es necesario. Pero lo que acá se llama alfabetización digital, lo digo con dolor también, comenzó en el primer gobierno del Frente Amplio, con el Plan Ceibal, que fue la aplicación a rajatabla y uno de los pocos países del mundo que se tomó ese trabajo, de la prédica de John Negroponte. Entonces, claro, ¿quién no sabía quién era Negroponte? Todos sabemos quién es Negroponte. Y si el Frente Amplio emprendió ese camino, lo hizo a conciencia, no lo hizo por tonto. Lamento decirlo. Es decir, hay un texto breve de Pérez Reverte, lleno de furia, que se llama Ojalá fueran estúpidos. Y habla de la educación, justamente, es tremendo ese texto. Pero todos sabíamos de dónde venía y la cantidad de dinero que embolsaron vendiéndonos laptops de cuarta,
que no se podían vender más en otro lado. Es decir, era one laptop per child. Ese era el plan de Negroponte. Y acá se adoptó en el primer gobierno progresista. Yo estuve en contra, pero como estaba bendecido por la fuerza de izquierda, por supuesto que no quedaba bien era yo. Es decir, todo el mundo me hacía callar. Cosa que me sucede en casi todas las cosas, pero no importa. Y yo voy a tomar una cosa que dijo el compañero en relación a formar máquinas. Hay una frase preciosa de John Ruskin que dice: uno puede hacer de una criatura un hombre o una herramienta, no se pueden ambas. Y es así, es exacto. Y la pedagogía, la escuela activa, todos los grandes pedagogos que ha habido, ¿qué buscaban? El desarrollo personal, el desarrollo de la personalidad, la adquisición de la cultura, de los conocimientos. Era un ideal humanista. Y hoy en día, no importa, todos son personas en construcción los alumnos, o sea, no son individuos. Por eso yo hacía referencia a aquella escena de The Wall, de la máquina, de los alumnos en la cinta transportadora de la fábrica. Es algo así. Y hay un librito de la UNESCO de los años 70 que es así. Digo, todos los textos de ese libro son que la educación es un desastre, y después hubo toda una onda de teorías desescolarizadoras, que algunas pueden ser interesantes, pero hubo toda una crítica tan acerba a la escuela, en el sentido más amplio, que incluso la universidad divulgó un supuesto documental, porque no era un documental, contra las escuelas, contra la enseñanza institucional, la enseñanza formal. Y por un lado mostraba hermosísimos jardines de infantes privados, con largos discursos pedagógicos de los profesores, de los maestros, y después mostraba la enseñanza media, caricaturizada de la peor manera, y todo eso penetra y hace que la gente tenga menosprecio por la educación formal, que acá se ha expresado en la violencia contra los maestros. Hay maestros que han sido golpeados por madres. Ahora, eso era impensable hace unas décadas, y ahora es algo que sucede todos los años. Maestros que son golpeados por las madres. ¿Por qué? Porque ha habido un menosprecio, un relato de menosprecio al maestro. Desvalorización total. Total. Además empiezan a meterse, y esto desde personas de izquierda, la idea de que el maestro se la pasa bien, que tiene muchas vacaciones, que no trabaja lo suficiente. Digo, eso lo dijo José Mujica, por favor, para decirlo con todas las letras, ¿para qué me voy a callar? Es decir, entonces después, claro, cualquiera se siente habilitado para ir y pegarle al maestro. Es muy duro, muy doloroso, porque este era un país donde la educación era altamente valorada. Y yo siempre, cuando empecé a trabajar hace muchos años, yo hablaba con un padre y le decía que el hijo no estudiaba y tenía que parar al padre para que no le pegara al hijo. Entonces, hoy día hay que parar al padre para que no me pegue a mí. Pero es así. Parece que habla de España, ¿eh? De España es exactamente lo mismo, la desvalorización del profesorado, de los maestros, ha sido cada vez más, y se han vuelto, hace poco lo estábamos hablando con mi compañero, cuando yo daba clases,
llegué a no citar a las familias, porque cuando venía el padre lo primero que hacía es: ¿qué ha hecho esta vez? Que me saco el cinturón y lo arreo. No, para eso prefiero no hablar con los padres. Y ahora es justamente al revés. Va el padre, la madre: ¿qué le ha hecho usted que le ha suspendido? Pero usted que se cree, etcétera. O sea, realmente ha sido la desvalorización continua del profesorado y de la institución. En España es exactamente lo mismo. Bueno, el fenómeno es mundial, entonces. Sí, es mundial, no, es que es curioso cómo han conseguido en sitios diferentes, con culturas diferentes, con trayectorias diferentes, llegar al mismo lugar. O sea, yo me quedo como pasmada. Ya sabía que esto es a nivel internacional, pero cada vez que alguien de un país lejano me cuenta lo mismo y coincidimos y hablamos, las sensaciones, pero ¿qué poder tienen? Por favor, porque es una imposición, pero es exactamente lo mismo. O sea, tú estás diciendo las mismas cosas que de alguna manera he dicho y estoy diciendo yo, y estamos a años luz, ¿no? Sí. A mí eso no me consuela, al revés, me da más terror. No, claro, no, esto es más terrible. Pero también es verdad que cada vez, al menos aquí en España, empieza a haber profesores y familias que están protestando por eso. Profesores que están intentando decir: bueno, esto no funciona, las familias, mis niños no aprenden. Hace 10 años el hijo mayor a esa misma edad ya hacía esto, lo otro, sabía, y ahora esta más pequeña no sabe nada. Profesores que se niegan a hacer todo ese tipo de competencias y hacen trampas. O sea que de alguna manera sí que hay una reacción. Cada vez hay más profesorado también en contra de las pantallas. Yo creo que es muy importante hacer mucha pedagogía y animar a que realmente desde abajo, desde los sectores de izquierda o no de izquierda, ya no lo sé, porque si los de izquierda apoyan eso lo tenemos mal, pero hay, sobre todo hay profesorado que está muy en contra de eso. Nosotros tenemos un seminario que vienen profesores y estaban contentísimos, pero decían: oh, me pensaba que era yo que pensaba eso, porque estoy negra, en mi escuela están haciendo eso, me dicen que tengo que hacer lo otro. O sea que sí que hay resistencia y por lo tanto hay esperanza. Yo dentro de eso tengo que ir. Porque hubo resistencia cuando con el cambio de gobierno surgió una resistencia en los docentes porque ahora la imponía un gobierno de derecha. Y además salieron unos programas de formación docente que son de terror. En historia son horrorosos. Una de las cosas que ha sucedido, pero sucede en todo el mundo, es que se suprime el estudio de la prehistoria. Directamente, no existe. Y después se dan, por ejemplo, para 3 siglos, siglo XVII, XVIII y XIX, en un semestre. Es como una especie de locura, porque cualquiera que tenga idea del contenido de la historia de esos siglos, sabe que en un semestre es una especie de carrera loca. Un semestre que en la vida real dura 4 meses. Porque el semestre dura 4 meses. Entonces, ¿cómo va a dar siglo XVII, XVIII y XIX en 4 meses? Bueno, es para la ignorancia. Aquí lo más terrible es que un compañero hizo un estudio y comprobó que una mayoría inmensa de los chavales de secundaria que terminan la secundaria no sabían nada realmente ni de nuestra república, ni de la guerra civil, ni lo que significó la dictadura de Franco. Y esto es muy bestia, porque además esto es nuestra memoria histórica. Esta es lo que pasó, no sabían. Y ahora, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con chavales que en la clase se levantan y dicen viva Franco, sin saber ni lo que hizo, ni quién era, ni lo nefasto que fue la dictadura, etcétera, etcétera. O sea, que lo de la historia tiene repercusiones además en políticas.
políticas y en la actualidad. O sea, no es solamente una cosa del pasado, el pasado sirve para entender el presente y poder construir un futuro mejor, pero si no, yo decía antes que ¿a qué hora queréis terminar? Pero yo me tengo que ir. Vamos a acabar a las 10. Estoy hablando del horario español, para si puede ser, porque quería hacer una pregunta ejerciéndola un poco como abogado del diablo. Ya que voy a ser ministro, ya se ha vaticinado aquí, lo cual me congratula bastante para tener coche oficial, pues quería hacer una pregunta muy simple. Siempre, digamos, que la crítica contra el sistema de competencias parece que la hemos dejado clara, ¿no? Tendríamos una serie de factores que nos llevan a la crítica contra el sistema de competencias. Pero la pregunta, ejerciéndola en plan abogado del diablo, es decir, ejerciéndola no desde mi posición, mis creencias, sino para intentar realizar un poco el debate. ¿Era mejor realmente la educación anterior? Y si era mejor realmente la educación anterior, ¿en qué o cómo era mejor que la educación que se está ahora imponiendo? Esta sería la pregunta. Es decir, cuando alguien nos pregunte, ¿pero la educación anterior era realmente mejor? ¿Qué podríamos contestarle? Sí, no, así sí o cómo. Yo creo que depende de anterior a qué. Por ejemplo, en España, anterior a la transición, pues no, evidentemente no era mejor. La educación en el franquismo no era mejor, era bastante terrible. Pero a pesar de ser bastante terrible, aprendimos muchas cosas. Lo que pasa que, evidentemente, todo era en una dirección y además había centros, sobre todo públicos y nacionales, que se llamaban, en donde la violencia y la agresividad y el maltrato de los maestros al alumnado era real, había castigos físicos, con lo cual anterior a eso no. Ahora, en España al menos con la transición sí que hubo una emergencia de la educación pública, se hicieron muchas escuelas, las clases medias progresistas, entre comillas, optaron por la escuela pública y el profesorado también estaba entusiasmado, cosa que ahora es al revés. Y esto también es muy importante. O sea, había una ilusión de escolarizar, de enseñar en democracia, para la libertad. Y por lo tanto, la educación tenía un sentido amplio, no solamente de enseñar física y química, ¿no? Pero el conocimiento era básico, esto quedaba claro. El conocimiento era básico y las metodologías, también había innovación. Yo siempre lo digo, la innovación no se la ha inventado la OCDE. Nosotros innovábamos, pero se innovaba desde abajo. O sea, los maestros se reunían y decían, mira, yo he probado esto, esto no me sale bien y no consigo lo que quiero. Pues yo hago lo otro, vamos a probar, vamos a inventar, vamos a ver, vamos a hacer. Todo eso era innovación. Y algunas de las cosas que después se hicieron fueron ideas que salieron de abajo. Por lo tanto, lo que se hacía no era cambiarlo todo, sino ir mejorando aquellas cosas que funcionaban menos. Y todo eso, yo siempre lo digo, después de la transición, las generaciones de las clases populares llegaron a la universidad. Ahora es mucho más difícil. Hay muchos menos chavales de clases populares que acceden a la universidad. O sea que sí, hubo una época en que la educación era mejor. No era, en fin, no todo el mundo ni todos los profes eran geniales, pero sí que había buenos resultados, sí que había ascenso social para muchos chavales de clases populares, fueron a la universidad, que otros hicieron formación profesional y tienen buenos empleos, que de alguna manera mínimamente llegaban a tener un espíritu crítico porque conocían qué es lo que estaba pasando, etcétera. O sea, yo sí creo que ha habido épocas que es mejor. Bueno, había profesores que lo único que hacían era leer el libro de texto. Bueno, había alguno. Pero en general yo creo que sí, los resultados escolares eran mejores que los que son ahora, ¿vale? O sea que yo creo que sí, la disciplina
tampoco, tampoco era regular igual a todo el mundo, en todos los sitios, pero no había tampoco las agresiones que pueden haber ahora con todos los chavales concentrados, etcétera. O sea que sí, que era mejor por eso, porque se enseñaba, porque se innovaba desde abajo, porque se mejoraba, porque había reivindicaciones también de menos horas, más salario, o sea, las condiciones laborales también se mejoraron. O sea, yo cuando entré tenía 40 alumnos y cuando salí había 28 en el aula. De 40 a 28 era una mejora importante. El sueldo también se mejoró y eso también ayuda a que tú puedas trabajar mejor si tienes menos alumnos, si das menos horas de clase y puedes reunirte con los otros profesores, si puedes intercambiar metodología, etcétera. O sea que todo eso es lo que se está perdiendo, no solamente las competencias básicas, o sea, cada vez tienen muchos alumnos ahora, actualmente, muchos alumnos por aula, tienen muchos concentración de alumnado con muchas necesidades sociales, económicas, personales, etcétera. Tienen menos horas para poder intercambiar, para poder programar, porque además el lío ese de las competencias básicas, al menos aquí, conlleva también una cantidad de burocracia muy grande que hace perder muchísimo tiempo, con lo cual cada vez el profesorado tiene menos horas para poder dedicarse a programar las clases, que es lo que realmente importa. En fin, todo eso, el menosprecio, no solamente del conocimiento, sino del profesorado, todo eso lo que ha hecho también es desanimar al profesorado, que trabaja con peores condiciones, con una imposición de unas metodologías que muchas veces ellos mismos ven que no funcionan y por lo tanto están enfadados. O sea, hay malestar en los centros, o sea, el profesorado tiene malestar, no tiene ilusión como habíamos tenido en una época. Y eso también repercute en la educación. En fin, más o menos. Muy bien. Profesora Arose, ¿quiere decir algo sobre este tema? Es decir, ¿por qué la educación anterior era mejor? Empezaría igual que la compañera. ¿Antes de qué? Porque nosotros, al revés que en España, tuvimos una educación sumamente activa, viva y con espíritu reformador, con espíritu de mejora, antes de la dictadura. Después durante la dictadura, entre que hubo muchísimas destituciones de docentes, también hubo un descalcimiento total de la educación, con una gran incidencia del conductismo, del autoritarismo, por supuesto, de una dictadura. Y después de la dictadura quedaron una cantidad de vicios. Yo estuve exiliada, de manera que cuando volví al Uruguay y me reintegré a la enseñanza, quedé asombrada del descenso del nivel educativo que notaba en los propios docentes, el descenso del nivel de exigencia y demás. Pero en el Uruguay hubo un gran movimiento de renovación, de reforma de la educación, hubo notables trabajos pedagógicos y un interés en el desarrollo del estudiante como persona. Por ejemplo, en didáctica de la historia, cuando yo estudiaba, nos decían que un objetivo de la enseñanza de la historia era habilitar al estudiante a leer a entender la prensa, a leer un diario, hace muchos años. Es decir, darle las herramientas para la comprensión del mundo en que vivía, a través del conocimiento de la historia. No era, como se dice ahora, una asignatura acordeón alejada de la vida. Nosotros enseñábamos para la vida. Entonces, y un nivel de exigencia y de conocimiento que al alumno le despertaba interés. Y eso el joven lo sigue sintiendo. Cuando uno le muestra cosas que le interesan,
se prende y busca más. Yo trabajé un tiempo, hace años, en una ONG que trabajaba en asentamientos, es decir, con población que hoy día se llama vulnerable. Son menos vulnerables que los ricos, pero bueno. Y sí, digo, y una vez uno de mis alumnos estaba encantado con Pedro Navaja, de Rubén Blades, y yo entonces le hice escuchar la canción de Máquina Baja, de la ópera de 2 centavos, le hice escuchar Moritat con Louis Armstrong, y el gurí dijo una frase que yo la grabaría en letras de oro. Dijo, ¿cuánto se pierden los ignorantes? Y fue genial, porque descubrió una cantidad de cosas que tenían que ver con sus gustos. Y se fascinó con Louis Armstrong, que no lo conocía. Y todo eso es lo que la enseñanza puede proporcionar si no está cuadriculada en pos de objetivos totalmente utilitarios, porque ese gurí no iba a ser mejor empleado o más empleable porque conociera, porque ahora se habla, por ejemplo, algo espantoso, de mayor o menor educabilidad. Los pobres son menos educables. Es increíble, es aberrante. Y ese chiquilín, que tenía 14 años, una cosa así, no iba a ser más empleable porque conociera a Louis Armstrong, pero iba a crecer como persona, me parece. Y eso es lo que uno buscaba. Entonces, hubo altos y bajos, pero estamos perdiendo una enorme tradición pedagógica. Por ejemplo, para terminar, en secundaria, que tuvo un origen universitario y que era vista como una enseñanza preuniversitaria, los docentes elaboraron un cambio de programas y de planes de estudio para hacer que la enseñanza media fuera una enseñanza destinada a toda la población y no solo como un tránsito hacia la universidad. Fue un programa, un cambio de planes discutible en muchas cosas porque hubo que hacer acuerdos y demás. Y se aplicó en algunos liceos como plan piloto. Ese fue un esfuerzo de desarrollo pedagógico y didáctico de los propios docentes. Todo un plan de estudio para la enseñanza media que después fue perseguido por la ultraderecha, los profesores de los liceos que daban ese plan en el interior fueron destituidos. Bueno, fue toda una persecución porque la innovación estaba mal vista. Pero eso muestra que la preocupación, digo que la enseñanza no fue conservadora y rutinaria, nunca. No está en su naturaleza, salvo ahora. Bueno, dejo por ahí. Es importante, yo siempre digo que una cosa es ser pobre y otra ser ignorante. O sea, que uno puede, incluso puede no salir de pobre, pero el conocimiento te sirve para muchísimas cosas. Pero sí, todo el conocimiento, si tú... Aunque sea para el placer. Eso te iba a decir, si tú puedes disfrutar de la música, del arte, de la geografía, de la literatura, de los libros, de todo eso es muy importante en tu vida. No solamente a nivel social, sino a nivel personal. O sea, esta idea, ¿no?, de que la educación sirve para la emancipación personal, no solamente laboral y económica, también personal. Este es el valor del conocimiento, la cultura, toda esa historia. Y había un profesor en Uruguay que se llamaba Miquel Solé. Sí, un maestro. Maestro Miguel Soler. Miguel Soler Roc. Es de Cataluña, era amigo mío. Y además un hombre sumamente activo y una lucidez maravillosa, maravilloso. Sí. Pero se murió hace unos años, ¿no? Hace pocos años. Sí, que yo estuve en Uruguay con él.
Estuve una vez en Uruguay con él. Sí. Era maravilloso, una lucidez, una claridad. Yo fui amiga de él, sí, también. Vale. Bueno, pues vamos a hacer ya una pregunta muy breve, abusando de su confianza. Y nosotros somos los tres, digamos, somos ya, aunque nos conservemos estupendamente, todo hay que decirlo, somos ya mayores, ¿no? Somos profesores de la vieja guardia, ¿no? Los nuevos profesores están abocados a perder esa idea que hemos tenido nosotros como profesores, que hemos sido siempre, o hemos pretendido ser, transmisores de conocimiento. Se están convirtiendo en una especie de coach, de entrenadores, de gestores emocionales de los alumnos. Esto es lo que se está pretendiendo convertir a la educación, y si este proceso es irreversible o podemos intentar luchar contra él para vencer. Esta sería la última pregunta. Vale, respondo rápido. Yo creo que, vamos a ver, hay un problema, y es que los nuevos profesores jóvenes han sido educados en esa historia. O sea, los programas que se estudian, sea para primaria como para secundaria, parten de estos principios. O sea, lo que les explican son estos principios. Entonces, es evidente que son mucho menos, se enfrentan mucho menos a todo eso. Pero también, bueno, y además hay otra cosa, y es la despolitización generalizada, no solamente, o sea, de los mayores, los jóvenes y los menos jóvenes. Eso es muy importante. Toda la cuestión de la ideología de extrema derecha, que al menos en Europa está avanzando a marchas forzadas, y también en España, y eso también repercute en la ideología también de los maestros. Pero yo creo que no es irreversible, porque igualmente siempre hay jóvenes que son más contestatarios, que son más lúcidos, que han leído más, que nos han escuchado a nuestros discursos, y por lo tanto yo sí que pienso que no hay que perder, o sea, que no es imposible y que no va al desastre del todo, sino yo confío en que estos maestros jóvenes, si no todos, pero poco a poco van a poder ir cambiando esta idea, y van a ir intentando cambiar estas prácticas y darle este sentido más político, más ideológico de lo que es y lo que debe ser la educación. Yo soy optimista por principio. Es verdad que es difícil porque reciben una formación que no... Pero bueno, nosotros tampoco recibimos... Yo recibí mi formación en el franquismo, por lo tanto, bueno, si yo pude cambiar, pueden cambiar todo el mundo que quiera. O sea, que no es automático, quiero decir. O sea, es verdad que han recibido esta formación, que por lo tanto de entrada se la han creído, pero que la propia realidad también les va mostrando, y también hay jóvenes inquietos, hay jóvenes que son más de izquierdas, que están más ideologizados, y por lo tanto yo sí creo que puede ser. Hemos cambiado a lo largo de la historia en todos los países muchas cosas, también al revés, también hemos retrocedido, pero no siempre retrocedemos eternamente. Yo creo que en ese momento sería el momento de empezar a recuperar algunas de las cosas buenas del pasado, pero de este pasado, no del otro. Yo coincido totalmente con la compañera en ese aspecto, y tanto, digo, y creo que la finalidad que persigo con todo lo que he escrito y he hablado sobre estos temas desde hace muchos años, incluso teníamos un grupo que sacaba una revista sobre educación, después lo dejamos de hacer porque algunos compañeros ya no, bueno, algunos fallecieron y ya somos viejos, y otros ya no podían más con esa tarea. Pero todo eso se hace ¿para qué? No para ningún logro personal, se hace para tratar de cambiar la realidad, que es una esperanza que uno tiene y algo por lo que uno lucha. Si no, sería imposible la lucha, imposible la tarea que uno asume. Y hay una cosa que tú dijiste sobre entrenamiento,
y yo les invito a leer los textos en inglés de los mismos documentos de la Unión Europea y demás. Cuando están es decir, en inglés dice training, y en español o en francés, que son más púdicos, dicen formación. En inglés dicen skills, habilidades, y en español o en francés dicen competencias, competency, o, es decir, se disimula la esencia de la cosa. En inglés es más honesto y dice las cosas tal cual porque tienen menos traumas, pero training y skills, esos son los verdaderos nombres. Y así vienen de Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, muchas gracias por la invitación y celebro el conocer a la compañera con la cual coincido demasiado. Pues yo también, gracias por la invitación, también celebro mucho conocerte, con mucho gusto, y bueno, podemos seguir en contacto. Sí, y gracias por todo. Pues muchas gracias a las dos, ha sido un placer, y sobre todo muchas gracias no solamente por haber estado aquí, sino también por su trayectoria profesional y personal, recordando la anécdota que se contaba del alumno que decía cuánto se pierden los ignorantes. Es un placer haber compartido esta sesión con dos personas que han precisamente luchado para que la gente deje de ser ignorante y pueda apreciar lo que realmente merece la pena. Así que muchísimas gracias a las dos. Una pregunta. ¿Esto se graba y lo vais a colgar en algún sitio o no? Sí, esto se graba y se va a colgar en el Facebook y en YouTube también. Vale, me lo vais a mandar el link. Sí, nosotros lo que hacemos es que cuando lo tengamos, que lo tendremos, imagino, la semana que viene, lo que hacemos es que mandamos el link, ¿vale? A las dos para que lo puedan mirar y conservar y ver lo estupendo que han estado las dos. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias a las dos y buenas noches en España. Buenas noches para mí. En Uruguay. Muy bien, gracias. Un abrazo.